¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer les dije, no te vistas tan rápido que parece que no vas. La posibilidad quedaba abierta para este acuerdo entre una empresa de Miami, Vanguard Energy, y el régimen cubano para enviar combustible mensualmente a la isla a través de un tanquero. Pero esto parece que se hundió en el estrecho de la Florida. Digo parece porque, bueno, todo puede pasar. Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de sancionar a Cupet, con cuyas gasolineras se pensaba parte de este acuerdo para mandar 250,000 barriles de petróleo y de gasolina, que en teoría iría al sector privado. Sí, ese sector privado donde militan la hija de Mariela Castro y otras empresas pertenecientes a GAESA, a ministerios y hasta algunas manejadas por testaferros e incluso algunos segurosos del aparato del Minin que los han reconvertido en negociantes y empresarios. También, por supuesto, los hijos de ministros, los hijos de generales. Pero bueno, nada, durante décadas el régimen ha robado y ha acaparado el combustible disponible utilizándolo para el jet privado de los Castro. Esto es lo que dice Marco Rubio, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados los hoteles turísticos vacíos y para transportar a personas en autobuses a protestas falsas y maniobras políticas. Todo mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para llenar sus autos. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos hablado del avioncito del Cangrejo o lo que habíamos hablado también de cómo el régimen utiliza el petróleo? ¿Recuerdan que les dije los insondables tanques del Minin? Bueno, parece que Rubio también lo entiende así. El presidente Trump quiere un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y mayores oportunidades, tanto económicas como políticas. Económicas como políticas, ha dicho Rubio. Poco antes del anuncio de estas sanciones, hablé con Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin y uno de los expertos más reconocidos en temas de energía, de petróleo y de seguridad energética relacionados con Cuba y con América Latina. Hablamos de este acuerdo de Vanguard Energy con el régimen cubano y esto, sorprendente, fue lo que me dijo. Queremos analizar con Piñón qué significa realmente este acuerdo, quién gana, quién pierde, cuáles son los riesgos y oportunidades que plantea para el futuro de Cuba y mucho más en medio de esta coyuntura. Jorge, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente lo que propone este acuerdo? ¿Por qué ha generado tanta controversia? Controversia por el tamaño y el volumen de combustible que se va a enviar o que se pueda enviar bajo esta nueva licencia, que por cierto no ha habido aplicación para ella ni tampoco ha sido otorgada. Tenemos primero que recordar que ya esto está sucediendo. Hoy en día los Estados Unidos, emprendedores cubanos americanos, ya sea en Houston, en la Florida, están enviando pequeños isotanques que contienen 25,000 litros, alrededor de 6,000 galones o 150 barriles de petróleo a la isla, a Cuba. Así que ya esta transacción o este tipo de transacción donde se está enviando combustible de los Estados Unidos a Cuba ya está sucediendo, está pasando, ya lleva más de 3 o 4 meses que lo estamos viendo. La diferencia ahora es que en vez de enviar 1,400 isotanques de 150 barriles cada uno, se va a enviar un tanquero de alrededor 40,000 toneladas con una capacidad para 200,000 barriles. Así que la única diferencia de esta nueva aplicación, de esta nueva licencia que Vanguard está solicitando, es que en vez de enviar los pequeños isotanques que se están enviando hoy en día, que se permita una cantidad, un volumen de 200,000 barriles, por cierto, que representan 1,400 pequeños isotanques en una sola vez. El problema aquí ahora es que ese tanquero, cuando llegue a Cuba, va a tener que tener unas relaciones comerciales, regulatorias, legales, con entidades del gobierno cubano, las cuales las licencias actuales lo prohíben. Es decir, cuando ese tanquero llegue, por ejemplo, a Matanzas, primero es a quien maneja el puerto. El puerto de Matanzas es administrado por una entidad del gobierno y hay que pagar ciertos costos con la llegada de ese tanquero. Segundo, ahí están los tanques de almacenamiento de Cupet. Supuestamente ellos han llegado a un acuerdo, ya sea con Cupet, ya sea con Cimex, ya sea con Cuba Metales. No sabemos cuál es la empresa cubana con la cual ellos han llegado a un acuerdo para almacenar ese petróleo. Eso va a tener un costo, eso va a tener un alquiler, eso va a tener un costo de proceso de esos 200,000 barriles. ¿Quién los paga? ¿Quién los cobra? ¿Cómo se maneja ese dinero?
Así que ese primer eslabón en la cadena de valor agregada de la logística cubana es lo que ha surgido con esta conversación que estamos teniendo hoy en día. Las licencias son muy claras. El gobierno cubano o entidades del gobierno cubano no pueden tener ningún beneficio comercial, ningún beneficio financiero con estas transacciones. Y por ahora lo han evitado con los isotanques, pero ahora el cuento es diferente. Ahora es un tanquero con 200,000 barriles de petróleo diésel y también de gasolina. Ya esto es diferente de manejar. Vanguard nos dice, bueno, es que yo tengo un affidavit, yo tengo un contrato, un entendimiento legal que esto no va a suceder. Yo tengo un entendimiento legal con las MIPIMES, con las pequeñas empresas cubanas, que son las que van a comprar este producto mío, que ellos no lo van a revender a entidades del gobierno cubano. Pero ¿quién es el policía de tráfico? ¿Quién se está asesorando de que esto no suceda? ¿Quién está siguiendo y monitoreando las regulaciones en Cuba? Nadie. Supongamos que estoy convencido, porque como buenos abogados americanos, pues estoy seguro, y además están asesorados por Ackerman, que está especializado en hacer negocios con el régimen cubano y llevar a gente a hacer negocios con el régimen cubano, sorteando el embargo. Pero estoy seguro que van a tener un mamotreto así de papeles para firmar de que tú no vas a entregar este combustible. Y dentro de Cuba, ¿quién va a ir detrás de la MIPYME y le va a decir, enséñame dónde gastaste cada litro de gasolina? Ayer estábamos hablando del tema del petróleo y decía, hace 72 días, ayer hacía 72 y hace 73, que no entra un barco con petróleo a Cuba. El último fue el ruso. Insondables parecen los depósitos del Ministerio del Interior. Yo no entiendo cómo a estas alturas, 73 días después, las patrullas siguen y no parece tener el límite de la gasolina que tienen. Los equipos militares siguen y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salen? No sé. Pero también, y quiero Piñón, que nos expliques un poco, porque mucha gente, y esto generó mucha confusión ayer también, escucha los nombres de Cupet o de Gaesa y no entiende la diferencia. ¿Quién controla realmente la infraestructura petrolera en Cuba y por qué este detalle podría ser importante para este contrato? Bueno, no solamente es Gaesa, es también Cimex, por ejemplo, que las petroleras, las estaciones de servicio de Cupet, de la marca Cupet, en realidad están controladas por Cimex. Tienes a Cuba Metales. Cuba Metales es la agencia del gobierno que importa y exporta combustibles en Cuba. Así que tienes a Cupet, tienes a la agencia portuaria, que es quien administra el puerto de Matanzas y el puerto de Nuevitas y el puerto de Cienfuegos. Tienes a Cuba Metal, tienes por lo menos entre 5 y 6 entidades del gobierno cubano con las cuales este tanquero y este combustible va a tener un tipo de relación. Y esa es la pregunta que tú y yo tenemos. ¿Quién va a ser el que va a asegurarse de que las regulaciones se lleven a cabo y solamente porque tengas un papel? Sí, Vanguard nos dice a nosotros, no, es que el MIPYMES cubano, la pequeña empresa cubana, firmó una declaración jurada con nosotros, los cuales ellos se garantizan de que no van a revender ese petróleo. Pero la pregunta tuya y mía es la misma. Por ejemplo, ahora vas a tener un gran volumen de petróleo saliendo de Matanzas, estos barriles, vamos a llamarles barriles de Vanguard, en pipas, en camiones cisternas. ¿Quiénes manejan estos camiones cisternas? Tienen que ser docenas de camiones cisternas que van a salir ahora de Matanzas o de Cienfuegos, donde llegó el volumen de Vanguard, para ser distribuido por toda Cuba. ¿Dónde están esos camiones? ¿Quiénes son los dueños de esos camiones? ¿Quiénes operan esos camiones cisternas? Los únicos dueños que hay en Cuba de camiones cisternas es el régimen cubano, es Cimex o es Cupet o es como le quieras llamar, Cuba Metales, que además, recuerden, Cuba Metales, estamos hablando de Cuba Metales, la misma empresa que agarraba el petróleo de los venezolanos gratis y lo revendía en China a empresas chinas, a refinerías chinas, todo esto bajo sorteando las sanciones de los Estados Unidos. De esa empresa estamos hablando. Increíble. Si este combustible llega exclusivamente, a mí esto me sorprende, porque esta conversación la hemos tenido con oficiales que el trabajo de ellos es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos y me dicen,
a ver, yo entiendo que quieran apoyar el sector privado, etcétera, pero ¿cómo tú estás haciendo negocios y estás llevando este combustible y me aseguras a mí que ese combustible no termina en manos del MININT, de la FARC, para reprimir al pueblo cubano? Es prácticamente imposible. Y luego, la otra pregunta que uno se hace una y otra vez, ¿no? Cuando nos hablan de las empresas privadas y tal. Hombre, empresa privada es la de Chamizo, el lugarteniente del Cangrejo, aquí hemos hablado muchas veces de él, el que trajo la carta a Trump. Empresa privada es la de aquí en Miami, tenemos el hijo de un ministro que es prácticamente quien controla medio. A ese nivel estamos. Entonces uno se queda así y dice, wow. Pero nada, después nos critican, pero dice que cierta prensa de Miami se dedica a cuestionar las cosas. Bueno, este combustible, si llegara realmente al sector privado, ¿qué impacto real podría tener sobre esas pequeñas empresas cubanas? Suponiendo, estamos hablando de las verdaderas empresas pequeñas, no de los que controla el régimen cubano. Bueno, ese es otro punto importante que, por cierto, tanto Ackerman como Vanguard lo mencionan, que otro punto de medida para ellos, para asegurarse de que ciertas cosas no están pasando, es el volumen. Hoy en día Cuba consume alrededor de 20,000 barriles diarios de diésel. El 53% de ese diésel hoy en día va a la UNE, a la Unión Eléctrica, para usarse como combustible, principalmente en los grupos electrógenos. Solamente el 12% va al sector transporte, otro 10% va al sector agrícola. Es decir, que de los 20,000 barriles diarios de diésel que consume Cuba, de acuerdo con ONEI, con la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, nada más que un 10, quizás menos de un 10% va a las pequeñas empresas. Así que si tú tomas los 20,000 barriles diarios, que es un total de 500,000 barriles, solamente 80, 90,000 barriles van al sector privado. Así que el resto de los barriles se tienen que quedar ahí para venderlos el próximo mes. Ellos están hablando eventualmente de 1 o 2 cargamentos al mes. Imposible, imposible. El sector privado cubano no consume tanto. Las pequeñas industrias cubanas no consumen tanto diésel. El sector transporte, esto tenemos que asegurarnos que no le llegue a los autobuses de turismo de Havana Tour en La Habana, etcétera. ¿Quién es el policía de tráfico para asegurarse de eso? Nosotros queremos ayudar a las pequeñas empresas cubanas. Nosotros queremos ayudar, por ejemplo, a Cáritas de la Iglesia Católica para que tenga el combustible para llevar la ayuda humanitaria que tiene almacenada en Santiago de Cuba para todo el resto de las provincias orientales. Así que eso es importante. Pero 200,000 barriles de diésel para hacer eso, no, eso es imposible. Así que el volumen es grande para la participación del sector privado que nosotros creemos que tenga hoy en día. Ese es otro problema también. No, como tú dices, para mí desafortunadamente hay 2 puntos principales en el primer eslabón de la cadena de valor, que es cuando llega el buque a Cuba, y en el último eslabón de la cadena de valor, que es cuando entonces viene el MIPYMES o la pequeña empresa a llevarse ese producto en su camión cisterna. ¿A dónde va? No sabemos. Ese es un problema muy difícil. Yo no sé, Mario, cómo lo pueden gestionar. Y luego estamos hablando de un Estado totalitario. ¿Quién me puede decir a mí que el dueño de una MIPYME se va a parar frente a un oficial de la seguridad del Estado y le va a decir, no, yo no te puedo revender el combustible porque yo hice una declaración jurada a una empresa de los Estados Unidos de que no lo iba a hacer? Por favor, ese cuento se lo pueden hacer los gringos, pero no a nosotros. Bueno, no. El artículo, siguiendo con esto, señala que un funcionario de la administración Trump advirtió de que serían necesarias autorizaciones adicionales para negociar con entidades sujetas a la orden ejecutiva 14404. La clave aquí, y esto ha generado muchísima polémica, algunos dicen, no, esto es un conflicto dentro de la propia administración que no quiere reconocer de que esta empresa lo puede hacer con la licencia general que ya había aprobada. Otros dicen, no, es que en realidad esto quiso hacerse pasando por encima de la autoridad de Rubio y quieren como sortear la orden ejecutiva de Trump y por eso el Departamento de Estado ha reaccionado tan fuerte. ¿Cuál es tu opinión y qué crees que está pasando? Bueno, tenemos otra vía, tenemos otro problema.
Y en ese estamos trabajando nosotros junto con un pequeño grupo. Y es cómo se va a suministrar a Cuba de combustibles en el momento de la transición. No vamos a hablar de cómo va a ser la transición ni cuándo va a ser la transición, pero va a llegar el momento en que tiene que haber un mapa de ruta, tiene que haber un plan estratégico en el cual dice Cuba va a recibir no 200,000 barriles, que Cuba va a recibir 500,000 barriles en buques tanques para que entonces la economía cubana pueda comenzar a moverse y a crecer en una forma ordenada, en una forma democrática, en una forma no de monopolio, con una economía abierta como tú y yo y todos queremos. ¿Dónde está ese plan? Desafortunadamente, ese plan no existe. Si mañana vemos un colapso del gobierno cubano y hay una apertura, una vez más, del modelo político, no solamente del modelo político, pero también del modelo comercial de Cuba, ¿cómo va a llegar ese combustible a Cuba? ¿Quién lo va a enviar? Los Estados Unidos no tienen combustible. Pero tienen un acuerdo con Venezuela a través de dos compañías, Vitol y Trafigura, que los Estados Unidos sí reciben crudo venezolano, que ellos pueden entonces refinar ese crudo venezolano en refinería de los Estados Unidos en el Golfo de México. Y entonces de ahí, mientras que sean ese combustible procedente de crudo venezolano, entonces sí se puede hacer. Pero toda esa cadena de distribución o todo ese plan de trabajo de cómo se va a suministrar a Cuba de combustible en el día de mañana, cuando llegue verdaderamente el cambio, eso no lo tenemos. Y ahí sí que entonces Cuba va a tener un grave problema y una grave crisis mucho peor de la que tenemos hoy en día. Hoy por la mañana tenemos 11 plantas de generación en las termoeléctricas cubanas que están cerradas. El 60% de la generación termoeléctrica de Cuba hoy por la mañana está fuera de servicio. Si eso es hoy, te imaginas mañana, cuando no solamente tiene los fallos técnicos, pero también tiene ahora con los fallos por la falta de combustible. Así que la situación es crítica, la situación va a ser todavía más crítica y desafortunadamente, desde el punto de vista mío, por lo que yo he visto, no hay un mapa de ruta que ofrezca una solución. Interesante ese punto y yo creo que es algo en lo que el gobierno de Estados Unidos debería estar trabajando ya, porque como estamos viendo la situación en la isla, cada vez es más, digamos, al límite. Ahora, una última pregunta, Jorge. Si mañana este acuerdo comenzara a funcionar, si le permitieran a esta empresa hacer este tipo de envíos a Cuba, ¿quién sería el principal beneficiario? Y cómo asegurar de que efectivamente este petróleo no pueda filtrarse, digamos, a los órganos represivos o al Estado cubano. El mayor beneficiario para mí es al único al cual yo le tengo confianza y es Cáritas y es la Iglesia Católica de Cuba. Ellos ya tienen en sus manos sistemas de distribución, ya ellos están recibiendo ayuda de varias fuentes. El gobierno americano le ha prometido $100 millones en ayuda humanitaria que también va a ser tramitada o gestionada a través de Cáritas. Yo creo que lo que debemos de hacer es suministrar diésel a aquellos camiones de reparto, aquellos camiones de carga que van a sacar esa ayuda humanitaria que está en los almacenes de Santiago de Cuba o de otros puntos cubanos para llevarlos en realidad al pobre cubano del campo, al pobre cubano de barrio, que es el que tiene los problemas. Así que para mí, el que se va a beneficiar va a ser el pueblo cubano, mientras que esto sea gestionado por una organización como Cáritas o la Iglesia Católica, que en realidad es la única que yo personalmente le tengo confianza hoy en día. En eso coincidimos plenamente. Estimado Jorge Piñón, es un placer y un honor siempre tenerte aquí en Martín Noticias. Le das mucha tranquilidad a nuestra audiencia. Pero comentaba antes de iniciar el programa, la gente hasta que no habla Jorge Piñón no cree exactamente cómo las cosas que tienen que ver con energía y este tema del petróleo y Cuba. Así que muchas gracias de verdad por esta entrevista. Gracias a ustedes. Y nada, a usted, querido amigo, déjenos sus comentarios, siempre los leemos aquí en Martín. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.